Bien, básicamente entonces podemos continuar con el cálculo de las siguientes categorías. El reproceso es todo aquello que se encuentra arriba del 4.3 y dado que básicamente no hay ningún otro concepto adicional, significaría que del área de la curva sería todo aquello que se encuentre más allá hasta el infinito después de esta cantidad. Y eso significaría entonces que el porcentaje sería equivalente a uno menos el acumulado a 4.3, que es de 98.55, equivalente a 1.45%. Para el subproducto iría de 3.2 a 3.7, por lo cual el porcentaje respectivo del área de abajo de la curva sería equivalente al 72.41 acumulado menos el 23.29% y sería básicamente de 49.2. Y el scrap sería todo aquello que va por debajo del 3.2, es decir, lo acumulado directamente hasta el 3.2, que es equivalente a 23.29%. La sumatoria respectiva nos daría el 100%, obviamente, de nuestro producto. Y aquí podemos verificar que, obviamente, la información de la empresa, la que nos habían dado, es completamente incorrecta. Estos son los porcentajes reales derivados, obviamente, de la muestra. Evidentemente, dichas muestras tomadas de forma metódica, cada cierta cantidad de subgrupos, y aunque pudiéramos tener alguna diferencia con lo que corresponde a largo plazo, evidentemente es válido para el estudio que estamos realizando. Bien, entonces estos serían los porcentajes correctos. Nos podemos ir entonces a nuestra hoja de flujos y vamos a tomar en cuenta los valores correctos. Podemos copiar directamente toda esta matriz, la copiamos inmediatamente abajo. Únicamente vamos a tomar en cuenta la producción con una referencia absoluta. En este caso, vamos a modificar en este supuesto para que cuando copie hacia abajo no haya un desplazamiento. Le pongo referencia absoluta a esta hoja de producción y ahora sí, selecciono la matriz, copio y pego inmediatamente abajo. Tomando en cuenta, obviamente, que este primer apartado lo voy a considerar como la producción declarada por la empresa. Y en la parte inferior va a ser básicamente la producción real. Y aquí nada, se cambia el formato. Y ahora nuestros porcentajes los voy a igualar directamente a lo que acabamos de obtener, que sería para el primero 26.14, el segundo, bueno, y aquí ya puedo correr hacia abajo. Y nos daría obviamente el 100%. Y obviamente las diferencias son sustanciales. No es obviamente el 99.73, sino el 26.14. Ya con esto puedo obviamente generar los análisis respectivos para nuestros flujos financieros. En primer lugar, obviamente yo necesitaría establecer mi producción que va a ser disponible a venta. Disponible a venta. Y esta significaría aquí, ¿qué? Disponible para venta. Lo voy a poner. Si bien yo produzco toda esta cantidad de 1.656.480, lo disponible a venta va a ser exclusivamente aquello que se encuentre bien, más los reprocesos, asumiendo, obviamente, que el reprocesamiento me permita generar al 100% la recuperación de la pieza, lo cual no ocurre en la práctica, pero vamos a manejar ese supuesto. Y entonces significaría que tendríamos 457.018. Ahora, mi demanda para el primer año va a ser básicamente equivalente a lo que corresponde, obviamente, la producción original. Va a ser igual, digamos, en ese primer momento. Pero subsecuentemente esa tasa de crecimiento que nos maneja básicamente al 5% incremental, con referencia absoluta, va a ser básicamente, aquí me faltó, perdón, abro paréntesis, uno más esta tasa de crecimiento y con el mismo valor. La producción disponible para venta, obviamente, básicamente ya la calculé acá con la tasa de crecimiento, no le voy a tener que hacer nada adicional, se puede correr básicamente de forma directa
y puedo correrlo hasta 2034. Mis demandas van a ser superiores. Ahora, evidentemente, en cada uno de los casos puedo observar que básicamente va a ser superior. De todos modos, voy a poner una fórmula para colocar mis ventas en unidades. Y para ello voy a utilizar la función condicional. Puede ser que les toque quizás algunos valores diferentes para lo que son las especificaciones y obviamente puede darse el dato contrario, por lo cual se utilizaría entonces esta fórmula condicional. Si mi disponible a venta es mayor que la demanda, únicamente voy a poder vender lo que se demanda. Si no es mayor, entonces puedo vender únicamente lo que esté disponible a venta. Y eso significaría, aquí con decimales, debo quitar las decimales. Obviamente tendría que poner cifras enteras, pero dado que nada más es un ejercicio, lo voy a dejar como tal. Tum, tum, tum. Y ya tendría obviamente los valores respectivos. Estas serían mis ventas en unidades. Y ahora sí, empezar a calcular nuestro estado de resultados, para lo cual nuestras ventas básicamente sería, antes de ello, vamos a colocar nuestro precio de venta y nuestro costo unitario de producción. Para el primero, perdón, para el segundo, básicamente sería igual de la hoja de data, vamos hasta el rubro donde tenemos básicamente el costo de producción unitario en la celda E136, que es de 62,86, y el ejercicio nos dice que básicamente el precio de venta va a ser a un 35% arriba de este concepto. Ahora bien, el ejercicio también nos maneja que vamos a tener tasas de crecimiento respectivas para lo que corresponde a estos apartados. Vamos a tener una inflación y el crecimiento, voy a poner tasa de crecimiento para la misma. Nuestra inflación, de acuerdo al ejercicio, nos dice básicamente que va a ser del 5,3 y la tasa de crecimiento va a ser equivalente al 10%. Esto significaría que en los años subsecuentes vamos a generar esa adecuación. Aquí otra vez, aquí que te puedo dejarlo en dos decimales. Y esa inflación va a afectar el precio de venta, obviamente, y el costo unitario. El costo unitario se va a ver impactado directamente por esta inflación. Y dado que nuestro precio de venta va ligado, se va a incrementar también. Vamos a correr los valores y nos darían los nuevos pues, como tal. Y ahora sí, nuestras ventas y nuestro costo de ventas serían básicamente derivados de estos valores. Sería entonces nuestras ventas igual a las ventas en unidades multiplicado por nuestro precio de venta. Voy a tomar en cuenta estas para que se note más claramente. Y nuestro costo de venta sería básicamente igual, no a lo que estamos vendiendo, sino a lo que estamos produciendo. Es básicamente este 1,656,480 por el costo unitario de producción, ¿correcto? Que para el primer caso ya, para al menos este ejemplo de este primer equipo, ya nos dio bastante diferencia, ¿correcto? Bien, entonces obviamente nuestra utilidad bruta básicamente sería la diferencia de estos conceptos. Aquí ya tendríamos pérdida, la vamos a poner con un formato de moneda con rojo. Puedo correr, aquí ya estoy teniendo pérdida como tal. Y amplío los valores de mis celdas. Bien, vendrían enseguida nuestros gastos de operación, que serían nuestros gastos de administración y ventas, serían nuestras depreciaciones, nuestros costos
de calidad, que aquí lo llamaríamos más bien ineficiencia. Y en el primer caso, nuestros gastos de administración y venta, los tenemos solamente en data, que si se dan cuenta básicamente para el total anual en la celda de 144 va a ser por 7.616.850. ¿Sí? Y este también se va a ver afectado por la inflación, es decir, este valor por uno más la inflación. Aquí me equivoqué, le puse igual en lugar de paréntesis. Esta ya la puedo correr. Nuestras depreciaciones, que recuerden que al menos para los primeros 4 años, en la hoja data, va a ser básicamente equivalente a los importes al 25% más el 10%, que sería de 2.771.000. Entonces, este básicamente, con referencia absoluta, va a ser igual para los primeros 4 años. Y a partir del quinto año vamos a hacer una modificación, dado que obviamente se habrían acabado de depreciar, asumiendo que podamos continuar con ese equipo, porque contablemente es diferente a la vida útil y estos equipos están valuados al menos a 10 años, significaría que a partir del quinto año va a ser exactamente igual a lo que es nada más aquello que se deprecia al 10%. Y esta la podemos correr para el resto de los 10 años como tal. Bien, los costos de calidad, que es básicamente la ineficiencia, son los reprocesamientos que estamos teniendo. Y esto significaría que entonces estaría yo tomando en cuenta, y de acuerdo a las especificaciones, el reproceso me cuesta un 30% sobre el costo unitario de producción. Entonces estaría básicamente teniendo nuestro costo unitario de producción por el punto 30, por lo que es la producción de reprocesos, que son básicamente equivalentes al 1,45%. Y esto básicamente lo puedo correr y estaría teniendo el total de mis gastos de operación. Y ahora mi utilidad, perdón, de hecho aquí le voy a cambiar. Va a ser debería ser pérdida bruta y aquí va a ser mi pérdida de operación. Y será igual básicamente a este valor menos la suma de estos tres, que obviamente me debería dar negativo. ¿Sí? Y puedo correr también este valor. Bien, enseguida vamos a tener lo que corresponde a nuestros gastos financieros, nuestro costo integral de financiamiento, que por el momento únicamente van a ser los intereses que vamos a tener. Ahora bien, estos intereses básicamente los tenemos en nuestra dinámica, que están básicamente aquí, y comenzarían a partir de la celda B4. Yo lo voy a poner directamente como B4, ¿correcto? Para no generar la importación de datos. Lo pongo con formato de moneda. Y si se dan cuenta, si yo lo corro así, dado que lo estoy corriendo en sentido horizontal, me va a devolver la fórmula en sentido horizontal. Para hacerlo voy a utilizar otra función que básicamente va a ser jalar la referencia de esta celda. Copio únicamente esta referencia sin el igual, la pego en la parte superior y puedo correr este dato hacia la derecha para que, si se dan cuenta, básicamente me devuelva la referencia en el sentido que yo quiero, que básicamente es hacia abajo en orden vertical, B4, B5, B6, B7. Es el dato correcto que tienen los valores de mis pagos a interés. Lo único que voy a hacer de diferente es que en el costo integral de financiamiento va a ser exactamente igual y voy a utilizar la función indirecto y voy a tomar en cuenta la referencia superior que acabo de colocar, de tal forma que me va a dar los 19 millones y en los subsecuentes, cuando la corro hacia el otro valor, me va a devolver obviamente los datos que tengo en las referencias como tal. Ahora, hay que tomar en cuenta que este valor de 96 millones y los subsecuentes ya no corresponden nuevamente a nuestro mensual. Aquí ya me estaba devolviendo el total, correcto, estos 96 millones. Entonces, estos últimos van a ser básicamente de esa forma, en cero. De hecho, voy a quitarle la fórmula aquí, porque estos últimos tres ya no voy a pagar yo nada de interés, dado que mi
análisis está evaluado para un préstamo a 7 años. Entonces, mis flujos obviamente serían valuados en ese sentido. De hecho, si yo saco la sumatoria, me debería dar los mismos 96 millones que estoy pagando de intereses. Y aquí yo tendría ya mi costo integral de financiamiento. Bien, voy a generar ahora el otro apartado de otros productos. Y en este caso, voy a tener ingresos adicionales, no convenientes, pero adicionales, de lo que tiene que ver a venta, mejor ingreso lo voy a poner, por subproductos y también ingresos por la venta del scrap, que es básicamente desperdicio. En el primero nos dice el ejercicio que va a ser 65% sobre el precio de venta y 2% para el segundo del costo unitario. Eso significaría para mis flujos que el primero va a ser básicamente el porcentaje que tengo destinado para subproductos, que en este caso es alto, 813,694 por 0,65 por lo que corresponde al precio de venta. Hay que recordar que estos subproductos ya no se pueden vender al precio original, dado que no cuentan con la categoría específica. En este caso, como este cristal tiene que tener al menos 4 milímetros de espesor y dado que no se cumple el mínimo tolerado y no podemos solamente reprocesarlo, lo podemos vender como un subproducto no para las empresas a las cuales lo estamos generando, sino para un uso diferente. Por lo tanto, el precio de venta ya no es el que corresponde al importe original. Por eso lo vendemos al 65%. ¿Correcto? Y vamos a tener también ingresos por scrap. Esos ingresos por scrap, básicamente vamos a tener 331, es poco, pero por el 0,02% y va a ser, perdón, por el 0,02 que equivale al 2% sobre el costo unitario de producción. Esto ya es desperdicio, básicamente. ¿Correcto? Entonces, es básicamente de 416 pesos, lo cual solamente no es significativo en lo absoluto. Corremos el dato hacia la derecha y obviamente podemos generar nuestra utilidad, perdón, nuestra pérdida antes de impuestos. Y ahora en este caso, a nuestra pérdida de operación le vamos a restar el costo integral de financiamiento y le vamos a sumar los ingresos adicionales. Y nos daría una menor pérdida, pero de todos modos sigue siendo una pérdida como tal. Bien, obviamente no vamos a tener impuestos, pero tomando en cuenta la dinámica, aquí vamos a generar nada más nuestra tasa impositiva que va a estar al 35%. Puede ser que en algunos casos ustedes sí les dé. Y nada más vamos a generar una función condicional de si esta es básicamente menor que cero, entonces quedaría en cero. Y si no, obviamente esto se multiplicaría por 0,35. Y nuestra utilidad, bueno, nuestra pérdida neta, en este primer caso, sería básicamente igual a estas cifras. Bueno, no sé. Podemos calcular también lo que corresponde al EBITDA y el EBIT. El EBIT básicamente es bueno, primero, sí, el EBIT básicamente es igual a nuestra pérdida de operación, que básicamente estamos teniendo 76,000. Y antes de intereses e impuestos, le vamos a sumar nuestros ingresos de subproductos y nuestros ingresos por scrap. Y nuestro EBITDA va a ser igual a este valor más las depreciaciones. Podemos correr y nos darán estos valores. Bien, aquí podemos calcular lo que corresponde a nuestro TIR, que obviamente no va a dar, y nuestro valor presente neto.
Para ello vamos a insertar otra columna y hay que tomar en cuenta para el valor presente neto el flujo de efectivo. Entonces, para ello vamos a insertar otras tres columnas. Vamos a calcular el flujo neto de efectivo y este consistiría básicamente en el primer supuesto, en el primer periodo, que básicamente sería 2024, a la inversión original que estamos haciendo, que sería igual a la hoja data, y sería todo el importe que vamos a tener para esta inversión original por menos uno, que básicamente sería la inversión de los 104 millones que estamos originando. El siguiente periodo va a ser básicamente nuestra pérdida antes de impuestos más las depreciaciones, porque hay que recordar que es una partida virtual y así subsecuentemente. Y a partir de aquí, ser complicado, vamos a calcular los valores. Obviamente no nos va a dar con estas pérdidas, pero bueno. Y el valor presente neto va a ser, para el valor presente neto vamos a necesitar la tasa de descuento. Y esa tasa de descuento va a ser igual al WAC. Y este WAC que es básicamente un costo promedio ponderado de capital. Y para ello vamos a necesitar tomar en cuenta la proporción de capital, la proporción de deuda, el costo del capital, el costo de la deuda y obviamente para este último el costo de la deuda, incluyendo el escudo fiscal que va a ser uno menos la tasa impositiva. Obviamente vamos a necesitar para lo que corresponde a esto nuestra tasa impositiva. Y para calcular el costo de nuestro capital, nos dice el ejercicio que vamos a contar con una beta, con el rendimiento del mercado, con la tasa libre de riesgo y en el ejercicio básicamente está estableciendo, ¿dónde lo tenemos? Así, beta de 1.3 para la empresa, rendimiento de mercado del 12%, una tasa libre de riesgo considerando 10 años de CETES, 8.5% y listo. Bien, para el costo del capital, vamos a tomar en cuenta que básicamente utilizamos el método KPM y en este caso va a ser igual a nuestra tasa libre de riesgo más la beta que va a multiplicar al rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo y nos daría 13.05%. Ahora bien, el costo de la deuda básicamente va a ser nuestro importe que es del 35% anual. Y el escudo fiscal va a permitir una disminución al tomar en cuenta este valor. Aquí primero nuestra tasa fiscal va a ser equivalente al 35% también. Y ahora sí, nuestro costo de deuda va a ser igual al 35% multiplicado por uno menos la tasa impositiva. Y nos daría básicamente un 22.75%. Bien, ahora necesitamos calcular las proporciones de capital y de deuda. Hay que tomar en cuenta que el total de la inversión es básicamente de 104 millones. Esto significaría que la proporción de deuda que tenemos básicamente la podemos obtener directamente de la hoja de data y que sería equivalente a estos 57 millones que vamos a adquirir de financiamiento a largo plazo, divididos entre el total de la inversión original por 104 millones 389 mil. Esto en formato de porcentaje y equivaldría obviamente a un 54.61%. Y el costo del capital sería básicamente igual a uno menos este porcentaje, dado que representaría la diferencia contra lo que es la inversión original y sería del 45.39%. Evidentemente, esta estructura no es la más adecuada. Normalmente se maneja una estructura de deuda capital, perdón, sí, de deuda capital que equivale al 40% para la deuda, un 60% para el capital. Y esto significaría que el WACC sería básicamente igual a esta proporción de capital por su costo más la proporción de deuda por su costo, incluyendo el efecto del escudo fiscal. Y sería equivalente en porcentaje al 18.35%. Y ahora sí, podemos obtener el valor presente neto
tomando en cuenta este WAC y obviamente nuestros flujos netos de efectivo, lo cual pues nos va a dar obviamente un valor no adecuado por 306 millones en sentido negativo, ¿correcto? Y básicamente este sería el resultado de nuestro VPN. Bien, obviamente en este caso, con estos datos específicos, no sería rentable ni conveniente esta empresa. Nada más para tomar en cuenta qué es lo que nos están diciendo ellos, vamos a hacer esa adecuación. Entonces, estos son los flujos, lo vamos a denominar reales y podemos hacer una copia para poder generar lo que la empresa en teoría nos está vendiendo, ¿no? Los flujos, en este caso, informados. Y vamos a hacer la adecuación, tomando en cuenta que la producción real básicamente correspondería a lo declarado. Producción real, producción declarada. Y vamos a igualarlos. Aquí me faltó declarada. Vamos a igualarlos a lo que nos dice la empresa y vamos a ver qué tanto afecta o qué tanto se modifica, obviamente, estos parámetros. Si bajamos, ahora podemos ver este, aquí, me había faltado también en los reales, aquí nada más hagan esa adecuación, también. De todos modos, para el primer caso sí igual, pero aquí me había faltado nada más incluir el flujo neto de efectivo para el dato original, y que es básicamente del 15%. Si se dan cuenta, cuando ponemos lo que nos declaró la empresa como tal, aquí también me faltó la A, básicamente tenemos, en lugar de pérdidas, tenemos utilidades, ¿correcto? Utilidad bruta, tenemos utilidad de operación y tenemos utilidad antes de impuestos. Y esto sería una utilidad neta. Y obviamente ya tenemos valores positivos, ¿sí? De hecho, si sumamos directamente el flujo neto de efectivo en valores a precios constantes, corrientes, perdón, nos daría un valor final de 152 millones positivo. Sin embargo, obviamente al momento de sacar el VPN, el valor presente neto, tomando en cuenta el WAC, este, nos daría básicamente una pérdida de 11 millones a valor presente neto. Hay que tomar en cuenta que la TIR, la tasa interna de retorno, aunque sea equivalente al 15% y supuestamente nos está diciendo que es un valor adecuado, o sea, que básicamente estamos generando un retorno de inversión, este siempre debe de compararse contra la tasa que esperamos, en este caso, de digamos, mínima aceptable. Y en este caso ese WAC representa esa tasa de descuento que es la mínima que esperamos. Tomando en cuenta que es el costo del capital y de la deuda que tenemos, cualquier proyecto de inversión debe ser superior a este porcentaje, es decir, mayor a 18,35%. Y si tomamos en cuenta que nuestra tasa interna de retorno de este proyecto básicamente es del 15%, significa que está por debajo de la tasa de descuento que esperamos al respecto, por lo cual tenemos una pérdida. Y obviamente, en conclusión, este proyecto no es viable. Ahora, tomando en cuenta estas mediciones que tomé básicamente del equipo uno, evidentemente ustedes van a tener que hacer el cálculo con, con los valores que se les otorgó para su equipo respectivo. Y es posible que los datos sean diferentes, ¿correcto? Pues nada, tengan en cuenta, obviamente, el valor que obtengan para que la conclusión sea la adecuada. Ahora bien, aquí en flujos reales la TIR no puede ser calculada derivado obviamente de las pérdidas obtenidas. ¿Sí? Bien, básicamente hasta aquí sería el resultado. Obviamente, esto hay que pasarlo a su presentación. Lo vamos a comentar en clase, básicamente, ya lo comentamos, y hay que tomar en cuenta básicamente los apartados que se mencionan en el documento para que ustedes lo pongan en su esquema. El balance general inicial,
la determinación de los inventarios que ya tenemos en cuenta ahí, el estado de flujo de efectivos, incluyendo el costo de ventas, utilidad bruta, EBIT, EBITDA, NIAT. Aquí el NIAT básicamente lo vamos a dejar pendiente, pero para efectos prácticos sería equivalente a nuestra utilidad neta. ¿Sí? Básicamente es eso. Por los 10 años ya lo hicimos, preparación del informe de producción global también ya está. Es básicamente el apartado que tenemos aquí, ¿correcto? Bien, estado de resultados, que integra los resultados, también está el impacto de la variabilidad y el costo de la mala calidad. Ahí tenemos básicamente ese apartado también. Si se dan cuenta, en este caso, la diferencia entre tener una mala calidad o no es sustancial, ¿no? O sea, en un proyecto, aunque tenemos una pérdida de valor presente neto, nos está generando ganancias teóricamente. Y en el otro, con los flujos reales, evidentemente el peso es bastante grande en cuestión de la pérdida que estamos teniendo. Evaluar la viabilidad. Aquí no es necesario que calculen estos tres, ¿correcto? Ni estos dos. Los vamos a dejar sin calcular. Los únicos que vamos a calcular va a ser obviamente el WACC, la TIR y lo que corresponde a el BPN. El resto no es necesario que se calcule, solamente estos tres. Y las conclusiones que acabamos de emitir. Y por el momento sería todo. Hay que tomar en cuenta, evidentemente, que en nuestras especificaciones lo más relevante es que vean la aplicación básicamente de lo que corresponde a la integración para poder determinar, obviamente, lo que corresponde en este caso a la categorización de la producción de una empresa. Y bien, sería básicamente todo por este proyecto. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.